tal? ¿Arrancaba yo o arrancaba él? No. Usted. Muy buenos días, ¿cómo están? Alejandro Páez Varela, Ana Lilia Pérez, ¿cómo están? Voy a acomodarle porque estábamos en el puro jaja y no habíamos ni acomodado pura platicadera. Pura platicadera, ahí está, mira. Y bueno, ya los invitamos a que se sumen a esta plática en que hablaremos de un personaje muy polémico, la serie de comentarios que va emitiendo, pero con una intencionalidad muy clara. De eso vamos a hablar en este programa, Perla, Alejandro. Por favor. Justo, ¿no? Que vamos a hablar de un personaje que sí es muy polémico, Ricardo Salinas Pliego, que ha estado ahí en las conferencias de prensa, en las mesas de análisis. Aquí hemos hecho muchas investigaciones respecto a las deudas que mantiene, pero también sabemos cómo es que no nada más mantiene deudas aquí en México, sino también en Estados Unidos. Y hay también ahí, ya decían hace un ratito que hacíamos el enlace en Café y Noticias, esta intención de ya mostrarse y destaparse para buscar un cargo político que también va ahí con la intención de pues estar encubriendo todas las deudas que tiene Salinas Pliego. Sí, de hecho es una muy buena manera de empezar esta conversación, el tema de las deudas. Tenemos conocimiento de dos principales, digamos, los dos grandes pasivos de Ricardo Salinas Pliego. Uno es el de 74,000 millones que anuncia la presidenta en junio. Como impuestos no pagados. Es una mezcla de impuestos, multas y recargos, pues, ¿no? Recargos acumulados. Son 74,000 millones. Si pensamos que el presidente López Obrador había anunciado una deuda de 63,000 millones apenas un año antes, en el creo que era el mes de abril, por ahí. Entonces eso significa que la deuda ha estado creciendo a más o menos un ritmo de 11,000 millones, esta deuda actual, de 11,000 millones anuales. Conocemos la otra deuda, el otro monto, digamos, de Salinas Pliego es el vinculado con los fondos, con este fondo que reclaman los inversionistas extranjeros, que ese originalmente era de 400, ya aclaran ellos que también con recargos y por penalizaciones ya es de 565,000 millones. 565,000 millones de dólares. Es distinto al otro, eran pesos. Pero ya en una conversión al día de hoy, más o menos debe andar en otros 11,000 millones. Que también es, y contando, porque se trata de un proceso arbitral. Así es. En tribunales internacionales, y a mí me gustaría centrarme en ese caso, porque primero tenemos un personaje, un privado, un empresario que se la pasa señalando con críticas de pura denostación, y sabemos que él empieza a usar calificativos sobre las personas, no usa argumentos sólidos, sino descalifica, sea por apariencia. En el caso de representantes quienes detentan cargos públicos, pues bueno, la denostación deriva precisamente de su intención de no asumir las deudas que él ha ido acumulando. En México, ya muy conocido porque lo hizo público el presidente López Obrador, cómo había usado los tribunales mexicanos para estar retrasando el pago de esa deuda. Cómo la Suprema Corte, la vieja Corte, la corrupta Corte, se prestó a dilatar todos esos procesos, porque no era una deuda que se acumuló ni siquiera el sexenio pasado, sino deudas que ya venían de sexenios anteriores, pero precisamente por la colusión que se tenía por parte de esos gobiernos, pues lo dejaron que se fueran acumulando esas deudas en el sector, en Hacienda, ante el SAT. Pero tenemos un empresario que se la pasa criticando, él dice los gobiernícolas, pero si hacemos un análisis puntual del origen de sus recursos, de esa riqueza que lo colocó como uno de los billones
millonarios a nivel mundial, pues la mayor parte de esa riqueza deriva de actividades que tienen que ver con el sector público. Primero, esa concesión de la televisora que le da la exposición mediática, que le da una plataforma para hacer este tipo de denostaciones, para descalificar, para mentir y para lanzarse con una intencionalidad política no informativa con sus noticieros donde un día sí se miente y el otro también. Después tenemos el tema de aquellos recursos de programas sociales que le tocaba recibir vía sus bancos para los destinatarios de esos programas, que le dolió mucho que se le quitaran cuando se crea el Banco del Bienestar y se quita esa intermediación, porque él ganaba con eso y ganaba mucho. Se beneficia también de un sistema de afores que ha sido rapaz en este país, se beneficia de un modelo del que poco se habla, pero que muchos padecen, que es su sistema de comercio, él dice de pagos chiquitos, pero que es un modelo leonino totalmente, mediante el cual se sangra y se sangra y se sangra a quienes le compran algún producto. Y a mí me parece que es similar a ese esquema del gota a gota, donde se le va jalando y jalando y jalando y sacando recursos a quien en algún momento pide un préstamo, en el caso del gota a gota, en este caso del modelo de Salinas, con los quienes compran algún aparato en sus tiendas y terminan sangrándolos al más no poder. Y ese es un tema que, por cierto, no ha atendido ningún gobierno. Tocaría también revisar ese tipo de prácticas. Ahora, está este caso, y con esto cierro esta parte de mi comentario, este caso donde él deja de pagar a los bonistas, emite bonos en el año 2017 en Estados Unidos a nombre de TV Azteca. Se emiten los bonos, bueno, ahí se va capitalizando a sus empresas por parte de dos fondos estadounidenses, y él toma el pretexto del todo este tema de la pandemia para dejarles de pagar. ¿Y por qué me interesa destacar este caso? En los argumentos de ese juicio arbitral, en el cual ahora no se le está demandando a él, sino al Estado mexicano, recordemos que son procesos en los cuales los inversionistas extranjeros pueden demandar ya no a quien le dieron el dinero, sino al Estado de origen, de donde recibieron esos beneficios. Es decir, se demanda al Estado mexicano, se pretende que el Estado mexicano sea quien pague esa millonaria deuda en dólares que han planteado, y en los argumentos que presentan los fondos en ese proceso arbitral se dice que este señor usó de manera arbitraria, de manera corrupta, al corrupto Poder Judicial mexicano. Correcto. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque es algo que se demandó acá mismo en México, cómo el Poder Judicial a nivel local, a nivel federal, lo utilizaba este señor para dilatar los pagos de sus deudas. Déjame agrego un datito a esa información. Nada más para, ahorita en mi oportunidad lo abundo. Sabemos que él tiene una deuda con el SAT. Sabemos que tiene esta otra deuda. Yo no tengo conocimiento de otro pasivo. No lo tengo claro, no sé dónde esté. Pero si ese pasivo, y ahorita lo voy a abundar, se fuera mayor, Salinas Pliego está literalmente en la ruina. Pero ahorita argumentaré sobre eso. Antes daré el nombre del juez. Se trata del juez Miguel Ángel Robles Villegas, para que quede asentado en esta conversación, quien le habría hecho ese... Ellos dicen un procedimiento secreto para lo que dice el juez es, bueno, es que la OMS en realidad declaró el fin de la emergencia, no el fin de la pandemia. Entonces, pues la pandemia sigue hasta nuestros días, imagínense ustedes. Que sería una chicana. No, bueno, claro, ¿no? Es una obviamente una mentira para torcer. Y lo que ellos argumentan es justamente que, basado en un sistema judicial corrupto, es que por eso demandan al Estado mexicano, porque frente a un extranjero, a quien estás demandando es al Estado mexicano, que está compuesto por tres poderes
los tres poderes de la Unión. Que, o sea, creo que dejas sobre la mesa ya varios puntos muy importantes, Ana Lilia, y sumando también a lo que decía Ale de estas dos deudas, ¿no?, que tiene Ricardo Salinas Pliego, a mí me hace pensar mucho en cómo es esta figura que representa el proyecto del neoliberalismo y cómo en su momento también se vieron beneficiados ciertos empresarios, la manera en cómo se estuvo entregando al país a estas personas con la intención de que fueran los únicos beneficiados, ¿no?, que ellos tuvieran justamente este tipo de privilegios de estar retrasando el pago de impuestos, que no llegara en su momento. Y si algo ha demostrado Ricardo Salinas Pliego es justamente esto, ¿no?, que tiene todo un arsenal de abogados, que tiene toda la maquinaria necesaria para que lleguen estos recursos legales a su favor. Lo dijo en su momento Grisel Galeano García, quien es la Procuradora Fiscal de la Federación, al momento de explicar cómo era este modus operandi de Ricardo Salinas Pliego. No es que ya en los tribunales, no es que ya el Poder Judicial le haya dado la razón a este personaje para que no pague, al contrario, lo que ha hecho es dilatar todo este procedimiento. Son más de 30 amparos, juicios que ha metido este personaje, Ricardo Salinas Pliego, con la intención de que no paguen, ¿no?, de que no llegue este pago que tanto se ha pedido y se ha solicitado por parte del SAT, y que lo único que vemos, de acuerdo con los datos que hasta el momento les hemos presentado, es justamente eso, ¿no? O sea, que se dilate y que vaya creciendo más la deuda. Pudo en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutir, analizar y dar una resolución a Salinas Pliego. Se escondieron estos expedientes, se escondieron todas estas carpetas, ya lo sabemos también, y ahora viene la discusión para el nuevo Poder Judicial, para la nueva Corte. Esperemos que sí se resuelva en los siguientes meses, porque también ellos ya tienen un periodo establecido, ¿no? O sea, ya también ellos tienen una manera en la cual se pueda dar a conocer qué va a pasar con todos estos pagos que tiene Ricardo Salinas Pliego, porque está arrastrando además juicios, y regreso a como iniciaba esta presentación, hablar de desde cuándo viene arrastrando los juicios Ricardo Salinas Pliego. Son de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, no nada más de un solo partido político, sino son tanto el PRI como el PAN, que estuvieron en su momento en la presidencia de la República, que sabemos cuál era el objetivo: beneficiar a ese cierto tipo de empresarios, en los cuales cuando llega Andrés Manuel López Obrador al gobierno, incluso lo dice Ricardo Salinas Pliego, trató de generar esta amistad con el expresidente para ver si de esta manera evitaba el pago, que claro, pues obviamente también el presidente tenía su objetivo muy claro: aquí se tiene que pagar impuestos, y logra que sí se dé el pago de impuestos de algunos empresarios, que sí se regule, pero el que decide no pagar es Ricardo Salinas Pliego, y ahora estamos viendo justamente el fin de estos privilegios para ciertos empresarios, y también las resistencias que trata de poner ahí Ricardo Salinas Pliego para que esto suceda. Dos apuntes sobre esto mismo que has planteado. Primero, si nosotros revisamos, Ricardo Salinas Pliego está dentro de los considerados billonarios a nivel mundial. Y si nosotros revisamos esa famosa lista que se saca cada año, que cuantifica las fortunas a nivel global, veremos que los mexicanos que forman parte de esa lista tiene su origen, la riqueza que han acumulado precisamente en patrimonio público, en negocios del Estado. Concesiones o negocios con el Estado. Totalmente, negocios con el Estado, beneficios, concesiones, privilegios, y esto tiene que ver, son ejemplos claros, nítidos, de ese modelo neoliberal que desde el gobierno se utilizaba para distribuir las riquezas mayores de este país en manos de unos pocos. Y eso nos explica también por qué cuando llegan gobiernos que pretenden modificar toda esa fórmula ya con medidas muy directas, como el que los ricos dejen de evadir impuestos, recordemos que se utilizaba este artilugio del famoso perdón fiscal que se operaba desde la presidencia, o todos esos privilegios en materia fiscal que, aunque Salinas Pliego arrastra estas deudas desde los gobiernos de Calderón, de Peña Nieto, no es sino hasta durante el gobierno del presidente López Obrador cuando se plantea: los ricos tienen que pagar impuestos, la evasión de impuestos ya no se va a permitir en este país, y se plantean ya mecanismos muy directos para hacer esos cobros.
y es cuando comienza a toda esta obstaculización que hubo desde la Suprema Corte precisamente para esconder en los cajones esos asuntos, para no discutirlos, porque entonces se tendría que dar un fallo definitivo, y el fallo definitivo sería que o paga o paga. Y lo que planteas también del nuevo Poder Judicial, porque recordemos que un elemento importante y que va a distinguir a este Poder Judicial que se instaló hace unas semanas del viejo Poder Judicial es que tienen tiempos límite para resolver estos asuntos. Viene esta nueva discusión que se plantea el viernes pasado desde la mañanera de cómo se va a operar el tema del amparo. El amparo ya como un mecanismo en el cual no se use como lo ha hecho en el caso de Salinas, como lo han hecho varios también poderosos en este país, de usar el amparo como un mecanismo para evadir la justicia, para evadir la ley. Sí, bueno, en el caso de lo que plantea Forbes es que Ricardo Salinas Pliego y familia tienen un patrimonio neto en tiempo real de 550,000 millones. O sea, son 550,000 millones a los que tú le tienes que restar la deuda que él tiene. Un cálculo así rápido de las dos principales fuentes de sus pasivos, que uno es el SAT y el otro es estos tenedores de deuda, advierte que son más o menos, estimado en dólares, unos 500, de hecho, hice la suma completa y es 533,333 millones de dólares. O sea, hace que sus deudas ya alcanzaron a su patrimonio neto, de él y de la familia. De él, o sea, todo el clan Salinas Pliego, todo absolutamente está incluido en el cálculo que hace Forbes. Ahora, yo no sé si él tenga otros pasivos. O sea, yo no sé si él le deba a otras entidades y esté pagando otros créditos. ¿Qué sucede con Ricardo Salinas Pliego? Justo, fíjate nada más cómo ha venido dinamitando sus propias compañías. Pongo este ejemplo. Justo para enfrentar el litigio de los tenedores del préstamo lo que hace Ricardo Salinas Pliego es que desenlista a TV Azteca, la saca a Electra. De hecho, es Electra. La saca de la bolsa, la desenlista temporalmente con algunos argumentos, pero lo que quiere es realmente no responderle a los tenedores de la deuda, porque él les dice, con la pandemia, lo que les dice a los que le estaban cobrando, llegan y le dicen, oiga, págueme, usted me pidió dinero, págueme mi dinero. Entonces lo que él dice es, no, ¿sabe qué? Yo como todo mundo estamos en crisis. Luego, cuando hay una recuperación, porque la recuperación es casi inmediata de las empresas en todo el mundo, él recurre a dos trampas. Una, que el juez a modo le permita a él no pagar porque sigue en emergencia. Uno. Dos, desenlista del mercado a Electra para que no sea obligado él a proporcionar, como establece la ley bursátil, del mercado bursátil, transparentar toda la información referente a su compañía. Con eso le pone un alto a los tenedores de deuda, los pone en espera, al mismo tiempo no transparenta. Pero fíjate cómo va destruyendo él mismo a su propia compañía. Entonces, cuando vuelve a enlistar, está él metido, cuando entra al mercado, cuando regresa al mercado, está él metido en un problema tan grave ya, que cuando apenas entra al mercado, y lo que sucede es que la acción, obvio, se va al piso. Pierde la capitalización de golpe el grupo Electra, como la acción, y esa se hunde apenas entre 2024 y 2025. Déjame hago un pequeño detalle en esos, anoto un detalle que es importante en esa caída.
De hecho, déjame ver si puede Emma nos ayuda a poner ese gráfico. Ahora verás, lo voy a mandar al grupo de café. Emma, a ver si me lo puedes poner ahí. Mira, de hecho ahí, en ese gráfico, en esa caída, en ese desplome, lo que tú puedes ver es que pasan dos cosas que son muy importantes. Una, alguien que depende, cuyos negocios, este que es muy, muy canijo, este desplome, entre 2024 y 2025, ese es el patrimonio, el historial del patrimonio de la familia Salinas Pliego. En ese momento se encuentra, o sea, en una crisis tremenda, ¿no? Esa caída está vinculada, relacionada con todos los escándalos, sí, pero también con otro tema que no es posible valorar: su enfrentamiento con el Estado mexicano. El descrédito de él mismo. Es correcto. Él se enfrenta al presidente López Obrador y entonces provoca, también es parte del descrédito. No lo puedo probar, pero los accionistas fácilmente pueden decir: oye, yo tengo acciones de Salinas Pliego aquí en la mano. El tipo depende directamente, todos sus negocios, toda la vida han dependido del Estado para que operen. O sea, el tipo trae concesiones que le han dado, negocios que le han dado los poderes, el PAN, el PRI e incluso el presidente López Obrador en el inicio. Ahora está peleado con el Estado. Uh-huh. Y de hecho, su pleito es contra ahora la reforma al Poder Judicial, porque él no quiere una reforma al Poder Judicial, porque entonces va a perder su control, el control que tiene ahí que le permite mantener la empresa. Cualquier inversionista dice: ¿saben qué? Ahí les va este papel, o sea, regrésenme mi dinero. Y entonces por eso hay una especie de, en horas, se descapitaliza completamente y se pierden todas las acciones. Le sumo un argumento a lo que has planteado, y en esos momentos, cuando se desploma, él ya tenía una dilación para pagarle a sus bonistas, es decir, ya había esa resistencia, les había ido dilatando. 2 años llevaba ya. Y después vuelve a enlistar la empresa. ¿Qué es lo que esperaba? Los accionistas, por supuesto, que ya no creían en lo que se estaba planteando ahí, ya no creían en esa empresa, no iban a invertirle más dinero a alguien que no les había estado pagando por años esos intereses. Sí. Sí, adelante. No, adelante. Porque todo esto, creo que ya si lo vamos juntando, también nos lleva a hablar de lo que dice nuestro título de aquí del video, ¿no? ¿Qué quiere realmente Ricardo Salinas Pliego? ¿Qué está buscando? O sea, al momento también de dar su gritititito el pasado 15 de septiembre, en donde también él ya se destapa totalmente para decir: voy a ser parte de esta oposición, ¿no? Nos lleva a pensar, incluso a mí me llevó al 2024, cuando estuvo siendo parte de la CIPAC en Argentina con Javier Milei, en donde ya anuncia ahí tal cual que viene esta batalla cultural, que va a empezar a emprender todo lo necesario para que justamente se vean estas intenciones que tiene de llegar a ser el presidente de la República y que lleguen otra vez este tipo de favores y privilegios para las personas allegadas a él, ¿no? Y a mí me lleva incluso a pensar en 3 momentos esta parte de las intenciones de Ricardo Salinas Pliego. ¿Con qué elementos está contando un personaje de este tipo? En primer lugar, las ligas con la ultraderecha. Como lo vimos que ya estaba siendo partícipe, dando su discurso allí con Javier Milei, teniendo también estos foros internacionales para hacer mostrar que en México tiene una gran pasión este personaje por estos vínculos con la derecha más conservadora, y que incluso se hacen ver desde su padre, ¿no? O sea, como también él estaba ligado, y lo ha documentado y publicado aquí en sinembargo.mx Álvaro Delgado, con el Yunque, y cómo venían estas relaciones. Esas son las raíces que no puede desenterrar, ¿no? Y que no puede olvidarse Ricardo Salinas Pliego. Al contrario, en esta época en la que vivimos, en donde no hay una oposición y que sabe que la ultraderecha puede empezar a ganar cada vez más y más espacios, porque de que hay gente que sí comulga con esos principios, claro que los hay, y claro que Ricardo Salinas Pliego ahora ya se está colocando como este personaje, ¿no? Que es la bandera de los ultraderechistas. Ese es un punto. El segundo punto, ¿qué más tiene? Pues tiene un poder económico
económico. O sea, lo que es muy cierto es que pese a que nosotros quisiéramos Mientras ver también... no pague. Exacto. Nosotros quisiéramos ver que pague, y todo lo que está documentando Ale en este momento es básicamente, si pagas, se queda en la bancarrota un personaje como Ricardo Salinas Pliego y toda la familia y todo el trabajo que se ha hecho durante años, que ha sido justamente retrasar y que no pague. Claro que tiene ese poder económico y lo va a defender hasta más no poder, porque ya sabemos cómo es este personaje, ¿no? Y también tiene un medio de comunicación, que ya ahorita lo estabas poniendo tú sobre la mesa, Ana Lilia, de decir, claro que se está traduciendo en mensajes en donde lo que se busca, en lugar de informar, es desinformar muchas veces a la ciudadanía para tener esta otra opción de decir, aquí nosotros les vamos a dar la verdad. Bueno, una verdad que para Ricardo Salinas Pliego en época de COVID, mientras estaba también tratando de retrasar estos pagos y estos bonos, por el otro lado le estaba diciendo a la ciudadanía, es una mentira lo que está diciendo Hugo López-Gatell, ¿no? Que trabajen. Y que trabajen, exacto. Sí, la gran contradicción, tipo ¿no? tan desvergonzado, qué barbaridad. Ahora, ¿le alcanzará con esto que has escrito, le alcanzará para una verdadera plataforma? Que aquí, Alejandro, hoy planteas esto en tu columna y creo que sería muy interesante que nos comentaras de ello. No, yo lo que digo es que todos sus negocios tienen que ver con servicio al cliente. O sea, tienes un banco, tienes audiencia y tienes a los que les vendes en abonos chiquitos. Uh-huh. Maltratas terriblemente a la gente que te compra, sí, que te compra en Electra. Les cobras hasta el infinito. Él mismo, cuando le reclaman, tiene un tuit que habría que rescatarlo, que dice él en respuesta a alguien que le reclama que llegaron los golpeadores pues a tratar de cobrarle. Pague a tiempo. Dice, le responde, ¿no? Pague a tiempo, no se meta en problemas. Bueno, no se come su propio consejo, obviamente, porque ya está en un problema tremendo, él mismo. O sea, él tiene los de Azteca, que es consumidor de esa televisora chatarra, francamente chatarra. O sea, siempre ha sido una televisora secundona, nunca ha alcanzado, ni siquiera cuando ha querido competirle directamente a Televisa, ni siquiera ha podido plantearse como una opción real. Tiene noticieros que son un fiasco, con periodistas que yo nunca en mi vida he escuchado. De verdad se los digo, yo creo que a lo mejor soy un caso particular, nunca he oído un noticiero de TV Azteca, nunca en mi vida. O sea, sí, de repente un segmento de algo que la ganaron porque estaban ahí, lo que sea, y porque está uno en las redacciones y está puesta la televisión ahí, como ustedes, más Ana Lilia y yo recordaremos. Bueno, tú también, porque las tienen ustedes aquí también, pero yo ya quisiste decir mi edad, ¿verdad? No, aquí el gran no. Joven. En lo absoluto. Pero lo que quiero decir es que tiene consumidores, y esos tres en los que basa su negocio serían, en su lógica, sus votantes. Uh-huh. O sea, es la gente más maltratada. A quien maltrata les va a pedir ahora el voto, uh-huh, que son las bases. O sea, la gente de más abajo es la que tiene que ir a Electra a sacar un regalo porque tiene que darle a la mamá y a pagar 50 pesos por semana. Por años. Uh-huh. Por años, o sea, están ahí pague. Entonces, dicho lo anterior, yo lo que creo es que él está haciendo un mal cálculo, o sabe perfectamente que no va a llegar. A ver, les doy un dato, y yo creo que el próximo año Ricardo Salinas Pliego queda básicamente sin nada en el bolsillo, es nada. Pero dependerá del Poder Judicial. Sí, claro. De acuerdo, sí. Estamos muy... Mira, yo creo que va a depender del Poder Judicial, pero yo creo que está muy socializada su deuda. Cada decisión, porque está dividida, digamos, en distintos paquetes, ¿no? La decisión. Cada decisión que se vaya tomando está tan socializado que va a ser muy difícil que una Loreta, digamos, Ortiz, le vaya a hacer el paro a Ricardo Salinas Pliego. Que escondan el expediente. No, eso no va a pasar. Impensable, eso, ¿no? Impensable. Ahora, vamos al dinero para darles el dato. Son 74,000 millones
y yo digo que el próximo año en este ritmo son 85 mil millones, nada más siguiendo la evolución entre lo que planteó el presidente López Obrador y la siguiente vez que hizo un corte la presidenta de México, o sea, un año después. Entonces creció la deuda a 11 mil millones. Si los tenedores de bonos, más o menos en pesos, andan en 11 mil millones, esto suma 96 mil millones de pesos en deuda. ¿Cuánto es 96 mil millones de pesos en deuda? Si no debe nada, si ha pagado todo, que yo lo dudo. Yo creo que debe traer algunas otras deudas en algunos otros segmentos. Deudas hasta de proveedores deberían caber aquí. Significa que habría pagado a todos los proveedores en todas partes del mundo, alguien que se dedica al retail. El retail básicamente es bajar de proveedores, ponerlos en salas de exhibición, y muchas veces esos proveedores le entregan al retail, o sea, a los minoristas, a la tienda de venta al menudeo, le entregan en consigna. ¿Qué significa? Significa que yo te entrego 25 refrigeradores Perla porque tú tienes dónde venderlos, tienes los locales, etcétera, te los entrego y tú me vas pagando conforme vayas vendiendo. A consignación. A consignación. Bueno, si digamos que tiene todo pagado, que nada más trae dos deudas. La de que se resuelve en el Poder Judicial con el SAT y la deuda con los tenedores por este préstamo para Azteca. Eso significa que son 96 mil millones de pesos. Convertido a 18 pesos por dólar, un poco más de hecho, pero vamos a ponerle 18 pesos por dólar. La deuda de Ricardo Salinas Pliego en dólares es de 5,333,333,000 dólares. Si el cálculo de él son 5,000 de todo su de todo su patrimonio, porque ni siquiera incluye los fierros, todo el patrimonio es todo el patrimonio de él, suma 5,500 millones. Significa que Ricardo Salinas Pliego y su familia se tienen que repartir. Si ahorita pagaran sus deudas, se tendrían que repartir entre todos 166 millones de dólares. 166 millones de dólares. Ponle tú que divida estos entre la familia y divida 66 millones de dólares entre los hijos y él se quede con 100 millones. Es un hombre que sale de todas las listas, todas absolutamente. No hay una sola lista en la que quede. Va a quedar como... Pues sí, un millonario, es un millonario de esos que tienen un departamento, obviamente no tiene para pagar un helicóptero porque se le va en 6 meses, o un yate vale eso. No, tiene que vender todo. O sea, el próximo año Ricardo Salinas Pliego pasa de tener 166 millones de dólares a ser un hombre endeudado. Si es que paga. Si es que paga. Yo quisiera regresarme al tema del proceso arbitral y te pediría que nos recordaras el nombre de ese juez local que le permitió que retrasara los pagos a los tenedores. Miguel Ángel Robles Villegas. ¿Y por qué es importante? Gracias, Alejandro. ¿Por qué es importante? Y volver a esta explicación. Estamos en un periodo en que comenzará a discutirse también los términos del TEMEC. El alcance del TEMEC y dentro de ese acuerdo internacional es que entra la posibilidad de que inversionistas demanden al Estado. ¿Y por qué me interesa regresar a ese planteamiento? Hemos tenido en este país casos que le ha tocado padecer al Estado mexicano por el abuso de supuestos inversionistas, supuestos empresarios que dejan de pagar sus deudas o que incurren en otro tipo de prácticas
incluso prácticas ya ilegales. Voy a describir un caso como otro ejemplo que hay de esto, y que pretenden que el Estado asuma esas deudas. Este es el caso. Por responsabilidad de ese juez local, ahora el Estado mexicano se pretende ahora que el país pague las deudas del señor Salinas Pliego por esa actuación de ese juez que, desde mi punto de vista, merecería que le abran una investigación al juez. Yo creo que actuó de esa manera. Sí, yo creo que esa investigación debe estar ahorita en desarrollo. Tendría que estarlo, porque por ese tipo de disposiciones que toman jueces locales, resulta que entonces del dinero público se tendría que pagar esa deuda, que también se le van sumando intereses. Esta cuantificación que se hacía se plantea en paréntesis en los argumentos ante el proceso arbitral, más lo que se sume y le cobran después gastos de representación, porque independientemente de la resolución que se tome en ese caso arbitral, es decir, independientemente de si los árbitros dicen, hay argumentos suficientes para que el Estado pague esta deuda de este particular, o que digan no hay argumentos, desechamos la deuda, el recurso. Pero aún así el Estado mexicano en estos momentos tiene que invertir recursos materiales y recursos humanos en ese litigio. Estos litigios los lleva la Secretaría de Economía, y los abogados, el jurídico de la Secretaría de Economía, a su vez tienen que contratar despachos, casi son despachos estadounidenses, para que litiguen ese caso. Eso se está pagando con recursos públicos todavía. Les hablaba de este abuso que ha habido en ese mecanismo, el caso del hijo de Francisco Gil Díaz, el exsecretario de Hacienda, la famosa empresa Oro Negro, famosa de mala fama, pues. Una empresa, para recordar a la audiencia, una empresa que se crea precisamente al amparo de la famosa reforma energética de Enrique Peña Nieto. La crean el hijo de Francisco Gil Díaz, que había sido un funcionario público muy poderoso, la crean con exfuncionarios de Petróleos Mexicanos, para convertirla exclusivamente en contratista de Pemex con rentas de plataformas, y que empiezan a emitir bonos también en mercados estadounidenses, en mercados europeos, dejan de pagarle a sus bonistas, se enfrentan litigiosamente con todo mundo, y después llegan a un tribunal arbitral pretendiendo que el Estado también asumiera sus deudas. Uh-huh. En ese caso, el tribunal arbitral le dio la razón a México, pero entonces se regresaron a tribunales mexicanos. O sea, siguen con esos procesos litigiosos buscando que se les favorezca y se les favorezca, aunada todos los contratos multimillonarios que se les dieron por adjudicación directa durante esos periodos de gobierno del 2012, 2013, y quieren seguir sacando dinero público. Sí, sí. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué en realidad nosotros debemos de pagar una deuda de un empresario? O sea, esa es la pregunta más grande que creo que muchos de nosotros nos hacemos. Porque ya lo hicimos. Y a eso iba, ¿no? Es eso. Es que en realidad eso viene instaurado desde Miguel de la Madrid, desde Salinas, desde Zedillo, desde Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón. O sea, eso acostumbraron a los empresarios, y pareciera que ya es una obligación de nosotros estar dándole a ellos el dinero necesario para que se pague. A eso va este juicio que están haciendo ahorita, ¿no? Desde Estados Unidos, y lo que se busca, y Salinas es lo que también pretende, que así se pague y que nosotros absorbamos cada una de las deudas que tiene este personaje. Lo que es muy cierto es la manera en cómo también él ha reaccionado a todos estos puntos, ¿no? Porque ahora ya se pinta como un personaje que es perseguido político, que están limitando su libertad de expresión, que están teniendo presiones políticas, y es el juego en el cual se va a meter en los siguientes meses, porque creo que fue una de las personas que más estuvo presionando para que estos cambios al Poder Judicial no se dieran, porque sabía qué es lo que viene y lo que nos acaba de decir Alejandro, ¿no? O sea, todo este endeudamiento en el que se va a meter Ricardo Salinas Pliego cuando ya se discuta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación estos expedientes, claro que lo va a llevar a hundirse cada vez más. Entonces, yo me quedo también con esa pregunta, ¿no? ¿Por qué nosotros tendríamos que pagar? Y creo que cada
cada vez hay que alzar más la voz para hacerle ver a un personaje como Ricardo Salinas Pliego que ese tiempo ya pasó, que ahorita hay otro poder judicial al cual también le tiene mucho miedo este empresario y que las cosas las tiene que asumir, así como también le cobra a cada una de las personas que va a Electra, a Banco Azteca o a cualquiera una de sus empresas, ¿no? Que ya tiene ahí instaladas. Acuérdense ustedes que el Consejo de la Judicatura Federal fue sustituido por el nuevo órgano colegiado del Poder Judicial que asume esas tareas, menos la administrativa que entra a otro órgano. Se llama Tribunal de Disciplina Judicial el que va a tomar las tareas del Consejo de la Judicatura con respecto a los juzgadores. Pues tiene una primera gran tarea. ¿Quién es ese juez? ¿Tiene quejas previas? ¿Cuál es el historial de este juez? Porque ese juez tiene, en efecto, sometido a México a un problema internacional. Digamos que por ahí viene un filón, ese sería, digamos, lo que sigue, que el Tribunal de Disciplina Judicial, donde está Celia Maya, ahora como magistrada presidenta, que entre y rápidamente le dé una respuesta a eso en particular. ¿Quién es este personaje y por qué emitió tales fallos? Porque obviamente fallos son tramposos. Bueno, por un lado. Por el otro lado, siento que México está en la posición de poder dialogar perfectamente, el equipo de la Secretaría de Economía, dialogar con los tenedores de la deuda de Ricardo Salinas Pliego y puedes hacer un frente común. ¿Por qué? Porque tu demandado es en realidad víctima del mismo personaje. O sea, ahorita en este momento el tenedor de deuda estadounidense y el gobierno mexicano están en la misma situación. Tienen a un deudor, que es Ricardo Salinas Pliego. Entonces, la estrategia de defensa de sus intereses tiene que irse ya conjunta. O sea, tendría que caminar de la mano. Entonces, la estrategia de mandar a México es para decirle, oye, tengo que tocar una puerta, o sea, tienes un juez corrupto que le está dando la razón a este señor y entonces ya llevamos años en esto y necesito que me pagues mi dinero y yo creo que es algo que se vale. Yo lo haría. Digamos, no, si alguien me debe, pues oye, ¿a dónde recurro? A donde sea. ¿A quién demando? Pues al que sea, pues es mi patrimonio. ¿No? O sea, no es que no tengan rostro, pues claro, es gente. Cuando yo hablo de ese abuso esa figura del arbitraje, me refiero a el empresario Salinas, que dice, bueno, es que pague. Que pague México, que se entretengan, claro. Exacto, y me refiero a el hijo de Gil Díaz, Gonzalo. No, me queda clarísimo. Funcionarios que dicen, a ver, México paga lo que yo debo. No, más, Ana Lilia, o sea, todavía más, y es un caso que tú conoces mejor que yo. O sea, estos juicios que se daban donde el representante de México, Nava, por ejemplo, de Pemex, que estaría bueno que perdía todo, claro, y perdía México y andaba liquidando por todas partes. ¿Por qué no cuentas hasta ese? Porque cabe en eso. Pues en el periodo de César Nava como titular de la oficina del abogado general de Pemex en tiempos del calderonismo, que ahí está el caso detallado en el libro Camisas Azules, Manos Negras, el saqueo de Pemex desde Los Pinos, que describe las prácticas de los panistas dentro de Petróleos Mexicanos, que estratégicamente se le colocó ahí a César Nava, un abogado que no tenía mayor mérito que ser cercano a Felipe Calderón. Y entonces esa oficina del abogado general, así es como se llamaba, oficina del abogado general de Pemex, el jurídico, pues presentaban casos que incluso hubo prevaricato en contra de Pemex, conflictos de intereses. Decía uno de los abogados que yo entrevisté para ese libro, de 10 casos perdían 11, todos contra Pemex. O sea, todo se fallaba en contra de Pemex, litigios internacionales donde deliberadamente, por ejemplo, en algún proceso, pues no presentaban ninguna firma o dilataban el proceso, todo tipo de chicanas
de triquiñuelas ahí legaloides para que Pemex perdiera en todos los casos. Y hubo litigios a nivel internacional que tuvieron costos impactantes contra México, y así se explica también qué bancarrota dejaron a Petróleos Mexicanos. Ahora sale Calderón y salen otros que tuvieron responsabilidad en esos periodos y cínicamente hablan de la deuda de Pemex como si fuese de estos momentos, ¿no? Ese tipo de prácticas fue lo que desmanteló a Petróleos Mexicanos, más todos sus excesos, como embriagarse con botellas de 50,000 pesos pagadas con dinero público también. El caso de Nava y sus prevaricatos es todo un caso que quedó en la impunidad también. Quedó en la impunidad. Totalmente. Ese, ¿verdad? Porque yo recuerdo que en 2013 lo demandan a Nava. Lo demandan para que pague. Nava es, para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando, Nava es el presidente nacional del PAN. Imagínense ustedes, o sea, fue presidente nacional del PAN. Y luego lo mandan a Pemex a perder juicios, básicamente. A ganar perdiendo juicios. A ganar él perdiendo juicios. Es el que se casa con una bailarina o no sé qué, que se llama Marilú. Patilú. Esa Patilú que yo nunca he sabido ni quién es. Pero se casa tiempo después porque él era... tenía una relación de parentesco con una senadora del PAN, que ahorita no recuerdo el nombre. Ahí está detallado todo en el libro Camisas Azules. O sea, él tenía protección de su familia política y protegido de Calderón. Era ese trío era Calderón, César Nava, Juan Camilo Muriño, que los colocaba en puestos estratégicos, y esta oficina del abogado general de Pemex se convirtió en un asunto de gestorías de Ceballos, todo ese grupito. Llegaron a saquear cuanto pudieron, ¿no? Con ese tipo de artimañas legaloides. Híjole. Y un personaje vinculado, pues bueno, a todo en realidad, a las peores prácticas, un ultraderechista, finísimas personas, sí. Todas estas grupitos. Sí, pero bueno, hace ratito, Ale, que estabas diciendo también de cómo se pueden conjuntar estos dos equipos legales, o sea, tanto el de México como el de Estados Unidos. El viernes, ustedes también en Los Periodistas daban a conocer lo que le contesta Catherine Padgett, quien es la asesora legal de los afectados, a Dulce Olvera, que ella justamente le pregunta, ¿no? ¿Por qué solicitar comunicación directa con el gobierno de México? Y Catherine lo que le dice es, pues es para forjar un camino de colaboración, parte de lo que estabas mencionando, ¿no? O sea, es tratar de trabajar ya de manera conjunta, porque desde su punto de vista de la asesora legal de los tenedores de Estados Unidos, no creen que sea del interés del gobierno mexicano seguir gastando recursos en la defensa de un arbitraje derivado de las acciones ilegales, y lo tienen muy consciente ellos también al momento de señalar que es ilegal la manera en que se ha conducido el Poder Judicial mexicano, porque se están protegiendo los intereses privados del señor Ricardo Salinas Pliego. Es una cita textual que le da a Dulce Olvera, y de sus empresas, dice, por sus obligaciones legales de pagar la deuda en contravención de las obligaciones de México en virtud de tratados internacionales, que es lo que estaba señalando. Pero imagínense qué grave la actuación de un juez corrupto que lleva hasta este embrollo al Estado mexicano. Y muy bien lo está argumentando la representante legal de los tenedores de bonos, de esos bonistas, que es gente que creyó que estaba invirtiendo en una empresa que podían fiarse de eso y que iban a tener su dinero, y nunca lo tuvieron por este tipo de chicanas legaloides. Pues sí, yo creo que ya ese Poder Judicial, el nuevo Poder Judicial, tendría que investigar esto, porque como plantea la representante jurídica, no es que le vaya a costar a México en un futuro si se decide fallar contra México, sino que le está costando ya llevar adelante este proceso. La sola defensa. Ahora, para que unos y otros puedan llevar su argumentación, necesitas tener un dato, o sea, confirmar que el juez es un juez corrupto. Ellos lo que dicen es, bueno, México como nación, como el Estado mexicano es culpable, porque no es mi problema
que dentro del Estado tengas un juez corrupto, porque el Estado se compone de 3 poderes de la Unión. Dentro de uno de los poderes hay un tipo en particular que toma decisiones como representante legítimo del poder, de un poder en México. Entonces, este personaje necesitas desacreditarlo. Entonces, es inevitable. O evidenciarlo, ¿no? Para efectos legales, necesitas ponerlo realmente, o sea, decir, Miguel Ángel Robles Villegas es corrupto por esto y esto y esto. ¿A qué intereses respondía? Y tienes que exhibirlo. Entonces, ahí debería ya, con prisa, el brazo, digamos, investigador del Consejo de la Consejo de la Judicatura, del Tribunal de Disciplina Judicial, ya estar detrás de este juez, porque eso le va a servir a México para decir, no, espérame, es un tipo corrupto. Sí. Entonces te lo entrego, te lo doy, órale, procede como quieras con este personaje. Para los tenedores, demándalo, ahí está. No me demandes a mí, ahí te lo pongo a él. Ahora yo me zafo de esa y puedo responder pues por este juez como un individuo que es corrupto. No es el Estado mexicano, sino es el juez. Y es un individuo, es un servidor público que tenía atribuciones que utilizó mal, pero para eso necesitas castigarlo. Y que sería que los tenedores irían por otras vías legales, porque además este tipo de procesos arbitrales suelen durar varios años. No, y se va abultando la deuda, o sea, va a terminar en 1,000 millones, claro. Sí. Va a terminar en 1,000 millones. Pero bueno, también esto se puede acortar por los tiempos límites, ¿no? Que ya vayan a tener. También. Sí, porque yo creo que también en este tiempo lo que han hecho tanto la representante legal de los tenedores de bonos, tanto acá también en México, es documentar, ¿no? O sea, tener ya todo esto listo para que cuando llegara este nuevo Poder Judicial, porque sabíamos que también en la corte pasada no se iba a dar una discusión de este tipo para seguir beneficiando a Ricardo Salinas Pliego, pues básicamente es ya tener todo armado para que se llegue y se discuta, y creo que es lo que todos estamos esperando, ¿no? O sea, ver de qué manera, porque también creo que va a haber ahí resistencias todavía por parte de algunos ministros o ministras. Pues va a ser muy interesante si logran tener argumentos conjuntos entre la defensa de los tenedores de bonos y el Estado mexicano ante los árbitros, es donde se presenta esto en el tribunal arbitral, pero va a ser bien interesante porque eso también va a dar evidencia, va a dar argumento para que ahora que la Suprema Corte, la actual, define esos casos, pues tienen que tomar en cuenta todos esos antecedentes. Sí. De acuerdo. Y también creo que ya nos quedan muy pocos minutos, pero creo que todavía podemos hablar de esas otras pretensiones, ¿no?, que tiene Ricardo Salinas Pliego, porque de qué manera va a dar ese brinco después de que se dé esta discusión. O sea, él está reforzando ahorita, creo, esa idea de decir, le vengo mal al gobierno con mis críticas, y ya sabemos también lo que decías hace un momento, ¿no?, con todos estos argumentos que en realidad son groserías que se dejan en redes sociales y que también así en su televisora lo han hecho, para seguir posicionándose como un personaje que puede ser presidenciable. Pero creo que estamos muy lejos todavía de esa elección, y todavía va a venir todo este proceso en el cual vamos a ver a un Salinas Pliego, yo creo que caer, y que no va a permitir que sí llegue hacia una presidencia en 2030 más o menos. Para eso necesitas votos. Yo no creo que nadie en su sano juicio vaya a votar por un tipo como Salinas Pliego. Su esposa, sí. Su hija. Digo, la esposa, puede ser, ¿no? La familia. No, o la gente. Imagínate, decirle a TV Azteca, tienes que salir a votar y tráeme el comprobante de que votaste por Ricardo Salinas Pliego para mantener tu trabajo. No te alcanza. ¿Cuántos empleados? Pues, o sea, y claro, pues van a votar Krause, que se beneficia con en la Universidad de la Libertad. González, tal vez. Claro, acá a lo mejor Claudio X González, María Amparo Casar, pues que está en lo mismo, está en litigio contra el Estado mexicano. Para que no le quiten su pensión. Pero yo creo que hacia abajo, que es donde está el voto, ahí lo deben aborrecer. Es el rostro de un montón de desgracias. De abusos. De abusos y desgracias. Pues sí, yo creo que es una aventura. Mira, si dinamitando el viaducto con Toy Carros se salva de esa deuda, lo dinamita. Si
no sé, o sea, el personaje va a hacer lo que sea necesario para tratar de salvar algo. Yo creo que está en un grave problema Ricardo Salinas Pliego. Y pienso mucho en que fue todo apareció como, tengo los abogados, te llevo, la prepotencia, sí. El tema es el tipo de personaje prepotente que escupe contra quien se le acerca y es las consecuencias de ese tipo de personaje. Uh-huh. Es el tipo de personajes que invierten más en los abogados que asumir el plantearse entrar en un esquema de legalidad. Sí. Hemos conocido varios de esos personajes que prefieren engordarle los bolsillos a los abogados antes que pagar sus deudas, ¿no? A mí me parece que veremos un discurso mucho más violento uh-huh. de su parte. Ya dio el mini gritito, ya se presentó este proyecto donde dice que van a empezar a enlistar a la gente que quiera acompañarlo en esta travesía. Veremos sin duda que en redes sociales o en sus contenidos se vaya posicionando cada vez más y más en un volumen más alto, más denostativo, más descalificación. Y habrá que estar atentos al tipo de disposiciones que se vayan tomando por parte de la nueva Corte, por parte de las autoridades que tienen que resolver en algún momento estos asuntos. Son varios los puntos que todavía hay que tener en la mira, en los reflectores van a estar ahí sobre la Corte, pero también creo que sobre un Ricardo Salinas Pliego que no va a quitar el dedo del renglón, que va a seguir ahí apoyándose de toda la comunidad intelectual que pueda atraer. Creo que sí, no hay que dejar de hablar y minimizar a un personaje como Salinas Pliego, porque cuando menos te das cuenta, viene con una nueva grosería, con un nuevo insulto y a tomar las redes sociales, y lo más triste es que muchas veces de las redes sociales se pasa a la calle todos estos insultos y ojalá que no suceda en este caso por el odio que puede seguir dispersando una persona como Salinas Pliego. Pues sí, pero mira, ya al final que odie todo lo que quiera. Pero que pague. Pero que pague. Bueno, pues ya llegamos al final. Gracias a todos. Gracias. Y solamente Alina Duarte no estuvo este día con nosotros. Acá nos estaban preguntando que dónde andaba Alina. Tuvo un compromiso, pero ya la siguiente semana aquí está con nosotros en la mesa de Versus y nos vemos. Dejen su me gusta. Gracias. Gracias.